Hoy, en 678, las nuevas medidas económicas y los especuladores de siempre. Hemos decidido autorizar la compra de dólares para tenencia de personas físicas, de acuerdo al flujo de ingresos declarados, y paralelamente se ha decidido disminuir el anticipo de impuesto a las ganancias del 35% al 20% para el comprador. Que hay un negocio, también hay un negocio político vinculado a esto, a la desestabilización de un gobierno. Bueno, que lo van a decir, que van a tratar de provocar una psicosis, van a tratar de provocarla, que ya lo están haciendo. Volvimos a la especulación, no en el caso del campo, pero conviene acá más especular de lo que va a ser la inflación o el dólar que producir o industrializar productos o fabricar cosas, ¿no? Conviene acá más especular de lo que va a ser la inflación o el dólar que producir o industrializar productos o fabricar cosas, ¿no? Yo estaba recién de reojo mirando un poco los zócalos, ¿no?, de algunos medios, con economistas como puede ser Piñanelli, Experto, Desca, después habló Bermúdez. Bueno, ponían ahí abajo, se va a disparar, el dólar se va a seguir devaluando, es imposible vender dólares a la gente porque se van a perder reservas, van a seguir cayendo las reservas. Es como si ahora defendieran ese dólar falso y las restricciones que había cuando las estuvieron criticando todo el tiempo. Pero entonces, ¿por qué no decían antes que no se podían eliminar restricciones o limitaciones si era imposible? La verdad es que es un poco insoportable, le voy a decir la verdad, yo digo sinceramente. Sí, es abrumador, pero... Es un poco insoportable, porque si la presidenta habla, ¿por qué habla? Si la presidenta no habla, ¿por qué no habla? Si se libera la exportación de trigo, ¿por qué se libera? Si no se libera, ¿por qué no se libera? La verdad es que ya caen en una contradicción permanente que no es una contradicción normal como podemos tener todos. Es una contradicción porque sirven a otros intereses, son mentirosos. Y este domingo nos visita el ministro de Economía, Axel Kicillof. Aldo Piñanelli, que no es precisamente kirchnerista, le paró el carro a un tirabombas. Aldo Piñanelli es economista, fue presidente del Banco Central. Hay dos posibilidades: que el dólar suba y que el Banco Central trate de que no pase los 8, pero con una gran pérdida de reservas. ¿Qué es lo que puede pasar hoy a partir de esta comunicación? No va a pasar nada. Esta comunicación en el mercado no tiene ninguna incidencia. Usted sabe que las reservas netas, ¿en cuánto están? ¿En 17, 16? No, 26.000 millones. ¿Las netas? Sí. No. Yo ahora, en un rato, tengo acá, ahora lo voy a buscar. Sí, busque lo que quiera. Busco lo que quiera porque tengo un informe. Está hablando con una persona que fue 8 años administrador de reserva del Banco Central. Yo sé lo que usted me va a decir. Piñanelli, es falso lo que dice. Si me da no jodamos al país con esas cosas, porque si no se genera algo de una mentira. Las reservas, y yo no soy oficialista y soy bastante crítico de este gobierno, las reservas netas del Banco Central son 26.000 millones de dólares, así que por ese lado no hagan ningún ajuste, porque los economistas liberales se equivocan con eso. Ahora mire y le que están haciendo un gran mal al país. ¿Quiénes estuvieron detrás de la suba del dólar? Ayer se reveló una operación que marca cómo funciona esto. El mercado había arrancado en 7 pesos con 15, estoy hablando del mercado mayorista, el mercado interbancario que se le llama. Había empezado a subir paulatinamente durante la mañana, hacia el mediodía había llegado a 7.30, 7.35 y aparece en las pantallas del sistema integrado que tienen los bancos una oferta de compra de dólares que la pone el HSBC y dice, tengo un comprador por 3,5 millones de dólares que paga 8 pesos con 40. Es decir, cuando el mercado estaba a 7.30, dice, tengo un comprador que paga 8 pesos con 40. Que haya un valor en el mercado y haya alguien que ofrezca pagar más de lo que pide el mercado, es rara, ¿no? Es rara la operación. ¿Cuál es el objetivo de esto? El objetivo era decir, si el dólar está a 7.30, lo acelero y lo pongo a 8.40. Pago un sobreprecio por esto, que es lo que hizo Shell, pero marco el precio del mercado. Por favor, a los funcionarios. Shell es una empresa multinacional a nivel mundial, pero está en la Argentina. Y Shell es petrolera, invierte en la Argentina. En ese momento no había retenciones para la exportación en la Argentina. Por lo tanto, el margen que podía hacer una empresa petrolera era mayor exportando que vendiendo en el mercado interno. O sea, ese año terminamos con una ganancia de 57 millones de dólares. Y Shell es petrolera, invierte en la Argentina. Déjense de inventar historia. En un ratito, 678 sigue con su sección El relevamiento de precios de cada día. ¿Una alianza no positiva?
página oficial de Proyecto Sur del 16 de enero. Encuentro no positivo, alianza no positiva. Encuentro no positivo para la gran mayoría de los militantes y dirigentes de Proyecto Sur de todo el país. Es el que protagonizaron Pino con Cobos esta semana. Esta idea de la unidad en la diversidad, de fuerzas que tienen muchas más coincidencias que divergencias y que por supuesto estamos lejos de ser fuerzas antagónicas, acá no hay prohibición para nadie. Julio fue el primer dirigente nacional que después de las PASO salió de Cisnes, de Mendoza, a saludar esta experiencia. Pino, ¿cómo ve el tema Cobos? La verdad, políticamente no tengo ninguna simpatía por las posiciones del señor Cobos. Este señor, que habla poco y por eso no se sabe lo que piensa, este señor más parecido a De la Rúa que otra cosa, son los que no dicen ni mu, dicen me, a lo mejor él dice Cobos, dice mi. Queda claro que usted no coincide No, con por Julio supuesto. ¿No? El que le sirve la mesa a un traidor, no se queje si es traicionado. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar haciendo camino sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana volar, bajo el cielo azul temblar, súbitamente quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Otra jornada de noticias relevantes. Por lo positivas. 1. Avances del Plan Procrear. Diarioregistrado.com. Ya son más de 300.000 las familias beneficiadas por el Procrear. A 1 año y medio de la puesta en marcha del programa de crédito argentino, las familias que resultaron sorteadas para tramitar su crédito hipotecario ya superaron las 300.000. Tienen que ver con las realidades del país. Era el 8N y nos llaman del banco que nos habían aprobado el crédito. Y que el 20 de diciembre firmábamos. Para nosotros fue muy simbólico que el 20 de diciembre del 2001 uno caminaba por la plaza o no podía llegar a la plaza, y el 20 de diciembre del 2012 caminamos por esa plaza después de haber pasado por el banco hipotecario y haber firmado nuestra hipoteca para la construcción de nuestro caso. 2. Apoyos ignorados por los hegemónicos. Telam. Empresarios metalúrgicos del calzado y del juguete avalaron las medidas para el mercado cambiario. La Asociación de Industriales Metalúrgicos ADIMRA, la Cámara de la Industria del Calzado y la Cámara de la Industria del Juguete manifestaron su apoyo a las nuevas medidas tomadas por el gobierno en el sector cambiario. Caminantes son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Sale del barril 678. Un programa que creció sin querer queriendo. Bueno, si quieren nos echamos a la suerte. ¿Eso sí? A ver, digan un número. ¿Un número? 6, 7, 8. Gané, tú perdiste. Le había dicho 9. Hace algún tiempo en ese lugar, entre dos bosques se visten de espino, se oyó la voz de un poeta gritar. No, chicos.
lejos del hogar, lo cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse lo vieron llorar. Golpe a golpe. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar. Golpe a golpe, golpe a golpe, golpe a golpe, beso a Hace algún tiempo en ese lugar, contigo es voz que se visten de espía, llegó la voz de un poeta. Compatriotas de la Patria Grande, bienvenidos a otra emisión de 678, el aniversario del asesinato del emperador Calígula. Después les contaré por qué. Buenas noches, compañeros. Quiero recordarles que el próximo domingo vamos a tener la presencia del ministro de Economía, Axel Kicillof, de quien algunos temían antes que fuera marxista, ahora han descubierto que puede haber cosas peores seguramente. Les recuerdo que esta noche, sobre el final de 678, vamos a tener la presencia y el talento de Luciana Jury, haciendo temas propios de otros autores. Vamos a ver lo que haya tiempo de hacer. Y ahora voy a presentar a nuestros invitados de hoy. Voy a empezar por un querido amigo, como es Carlos Heller. Bienvenido, Carlos. ¿Qué tal? Buenas noches. Carlos Heller es un hombre con más o menos 45 años de gestión, no necesariamente estatal, ciertamente es un pionero de la actividad cooperativa. En el año 79, cuando se fundó el Credit Corp, fue gerente general hasta que se convirtió en presidente desde el año 2005. Fue durante una década vicepresidente de Boquita, señoras y señores, y es diputado con mandato renovado. La boca. La boca. Está muy bien que vosotros lo digáis. Está muy bien que vosotros lo digáis. Y es diputado por el Frente Nuevo Encuentro. Bienvenido, Carlos. Un placer tenerte por aquí. Gracias. Y tengo a un joven ciertamente, peligroso para algunas disputas, como ha demostrado en varios debates. Estoy hablando del joven Federico Bernal. Bienvenido, Federico. Hincha de arriba. Hincha de arriba. Bueno, nadie es perfecto, por supuesto. Quiero decir que además de ser bioquímico, es biotecnólogo, Bernal, esta gente que hace trabajar a las bacterias, a los genes y a quien se le ponga enfrente. Acá no somos muy amigos de las genealogías, pero es descendiente de Enrique María Hermite, uno de los descubridores del petróleo aquí en La Patria. Y además de sus numerosos méritos, profesor en la Universidad de Lanús, en la Universidad de La Matanza, tiene libros. Espero que me haya traído un ejemplar de Civilización o Barbarie, que es el último título que publicó, y la respuesta es no. Tenía que ser hincha de arriba. Vamos a ir al primero de los informes, que naturalmente tiene que ver con las nuevas medidas económicas y las viejas especulaciones de unos cuantos que ya conocemos. Vamos al informe y después dialogamos. Las nuevas medidas económicas y la especulación de algunos. Hemos decidido autorizar la compra de dólares para tenencia de personas físicas de acuerdo al flujo de ingresos declarados y paralelamente se ha decidido disminuir el anticipo de impuesto a las ganancias del 35% al 20% para el comprador. El gobierno considera que el precio de la divisa, es decir, del dólar, ha alcanzado un nivel de convergencia aceptable para los objetivos de la política económica. El espectáculo que ofrecieron esta mañana, hace minutos, el ministro de Economía, el jefe de gabinete, fue algo deplorable, anunciando la medida casi como si fuera una especie de despecho de carácter personal. Ahí tienen, tomen, ¿no es cierto? Duró minuto y medio, una cosa insólita. A ver, estamos hablando de personas que no se quedaron ni para responder una miserable pregunta de un cronista. Tweet del periodista Javier Romero. Queremos preguntar, queremos preguntar. Mirá cuántos periodistas había esta mañana durante los anuncios. Miren, los mismos que nos dijeron durante 10 años que el dólar valía $1 son los que hoy nos quieren convencer de que vale 13. Así que saquen sus propias conclusiones. Muchas gracias.
Es cierto, los mismos que durante 10 años dijeron que el valor del dólar era 1 peso, hoy están tratando de convencer a todo el mundo de que el valor del dólar es 13. Ahora la cotización está a 7.99, ¿no? Pero si marcan una operación a 8.40 y se ponen de acuerdo para ir subiéndolo, le ponen un titular en los diarios y van generando una psicosis, ¿no? Ayer sorpresivamente la cotización estaba en 7.20, también con operaciones normales, y alrededor de las 12:20 de la tarde el dólar estaba cotizando 7.20 en el mercado y hubo un pedido de compra de dólares por 8.40, que después terminó que quien había pedido iba a pagar 8.70, fue Shell, ¿no? Sí. Es como que yo entro a una verdulería y el tomate está a 12 pesos y yo diga, yo quiero comprar por 40. No, pero está a 12, no, yo quiero comprar por 40. Y después salga a decir, es insólito que el tomate esté a 40. Obviamente hay intereses muy claros. Ahí fue un pedido por $3,5 millones de la compañía Shell, cursada por un banco extranjero, que pretendió, bueno, poner el dólar a 8.40. Al mismo tiempo que el aparato propagandístico opositor estaban agitando que el país se caía. Sube el dólar oficial 7.35 a esta hora. Bueno, arrancamos este noticiero hablando de la escalada del dólar oficial que no se detiene. El dólar oficial pasando la barrera de los 8. El dólar oficial a esta hora está cotizando a 8 pesos en el tipo vendedor y el dólar paralelo a 12 pesos con 65. Sin freno para el dólar oficial que llegó a cerrar hoy a 8 pesos, a pesar de que durante el día el Banco Nación llegó a vender a 8 pesos 40. Fuerte suba del dólar oficial. Reiteramos, cerró a 8 pesos el dólar oficial. 13 pesos con 10 es el valor del dólar blue y 8 pesos es el cierre del dólar oficial. Porque hay un negocio, también hay un negocio político vinculado a esto, a la desestabilización de un gobierno. Bueno, que lo van a decir, que van a tratar de provocar una psicosis, van a tratar de provocarla, que ya lo están haciendo. Volvimos a la especulación, no en el caso del campo, pero conviene acá más especular de lo que va a ser la inflación o el dólar que producir o industrializar productos o fabricar cosas, ¿no? Conviene acá más especular de lo que va a ser la inflación o el dólar que producir o industrializar productos o fabricar cosas, ¿no? Echeverre dijo que es mejor especular que vender en este momento. Por eso digo, hay quienes quieren inducir esto con otros motivos, con otras finalidades, para precipitar que el dólar se vaya a 13, para generar caída de reservas, y después van y dicen, qué desastre, el dólar está a 13 y hay caída de reservas. Esta gente es la que fundió el campo en la Argentina. Que el sector financiero se dedica a la especulación es el comportamiento de los banqueros. Lo que no entendemos es que con esta gente se fundió el campo. Telam, empresarios metalúrgicos del calzado y del juguete, avalaron las medidas para el mercado cambiario. La Asociación de Industriales Metalúrgicos ADIMRA, la Cámara de la Industria del Calzado y la Cámara de la Industria del Juguete manifestaron su apoyo a las nuevas medidas tomadas por el gobierno en el sector cambiario. Si se habla estrictamente del tipo de cambio, esta es una medida que es positiva. En los programas de televisión mucha gente habla de cualquier cosa sin saber. Hablemos sin saber. Hoy el tema es el dólar. No tenemos más cepo, muchachos. A comprar dólares. Ya me puse uno. Mirá, ya vine verde yo. Ya aparecieron. ¡Uy! ¡Atención! Ya están apareciendo los dólares. Volvieron los dólares. Miren lo que es. Salió tosiendo. Es una cosa terrible. Tome, te lo devuelvo. Sí, pero con este no haces un carajo ya. Plastificado, es verdad, mirá. Mira, ¿qué está plastificado, verdad? Hablemos sin saber. Hoy el tema es el dólar. Yo estaba recién de reojo mirando un poco los zócalos, ¿no?, de algunos medios, con economistas como puede ser Piñanelli, Experto, Desca, después habló Bermúdez. Bueno, ponían ahí abajo, se va a disparar, el dólar se va a seguir devaluando, es imposible vender dólares a la gente porque se van a perder reservas, van a seguir cayendo las reservas. Es como si ahora defendieran
ese dólar falso y las restricciones que había cuando las estuvieron criticando todo el tiempo. Pero entonces, ¿por qué no decían antes que no se podían eliminar restricciones o limitaciones si era imposible? La verdad es que es un poco insoportable, le voy a decir la verdad, yo sinceramente. Sí, es abrumador, pero... Es un poco insoportable, porque si la presidenta habla, ¿por qué habla? Si la presidenta no habla, ¿por qué no habla? Si se libera la exportación de trigo, ¿por qué se libera? Si no se libera, ¿por qué no se libera? La verdad es que ya caen en una contradicción permanente que no es una contradicción normal como podemos tener todos. Es una contradicción porque sirven a otros intereses, son mentirosos. Este título de La Nación de hoy da gracia. Ahora dicen esto. En el diario La Nación de hoy. El problema no es el cepo al dólar. Sin embargo, antes La Nación decía que el cepo era el problema. En el diario La Nación de hoy. El problema no es el cepo al dólar. La verdad es que ya caen en una contradicción permanente que no es una contradicción normal como podemos tener todos. Es una contradicción porque sirven a otros intereses, son mentirosos. Y ayer varias cadenas de electrodomésticos, de la construcción, etcétera, etcétera, mostraron su beta especulativa. Nótese que muchos de los productos cuyos precios aumentaron o que directamente ni tienen el precio son de producción nacional. Y aunque fueran importados, no se justifica la medida porque son productos que ya tienen en stock. Anoche entramos a algunas páginas de distintas marcas para ver sus productos y precios, y esto fue lo que pasó. Página oficial de Rodó para ver los precios de algún producto. No. Página no encontrada. Entramos en Musimundo. Te pedimos disculpas, el sitio se encuentra en mantenimiento. A ver, Frávega.com para comprar algún producto. No. Sitio en mantenimiento. Probamos con Easy a ver si podía. No. Lo sentimos, estamos trabajando para ofrecer el mejor servicio. Tweet de bestseller. Garbarino especulan y han escondido los precios de todo. Tweet de María 13M Cristina. Anoche, sobrina que trabaja en Frávega, cambiando precios de todo LED 55 pulgadas de 26.000 pesos a 31.600 pesos. Tweet de Federico Aikawa. Empleados de Garbarino retirando los precios de los celulares en un local. Tweet de Enrique Martínez Luque. Alto Noa Shopping de Salta. En Garbarino preparan nuevos precios. Los cambiaron recién. No querían que saque la foto. Si alguien nos dice que por haber movimiento en el tipo de cambio oficial esto se va inmediatamente en la misma proporción a los precios, lo va a tener que demostrar. La verdad que no es así, es mentira. Mentira desde todo punto de vista. Como siempre, quien salió a aprovechar políticamente la situación fue el jefe de gobierno porteño, quien montó un show llamando a su equipo económico de emergencia con la presencia estelar de Patricia Bullrich. Y hoy el mayor problema que tenemos es que hoy por hoy se han tomado medidas que nadie sabe cómo van a funcionar el día lunes. ¿Por qué cree que las cámaras empresariales salieron a respaldar esta medida? Bueno, no sé cuál es, yo no estaba, y aparte también ha pasado mucho acá que vemos actos y declaraciones que muchas veces tienen que ver con no tener represalias, que también es algo muy malo. A algunos les gustaría que el país estalle por los aires. Quien bien encarna ese deseo es el tirabombas, como se dice en la jerga, de Clarín, Ismael Bermúdez. Tan obvia fue su operación que hasta el expresidente del Banco Central, Aldo Piñanelli, que no es precisamente un kirchnerista, le frenó el carro con dureza. Aldo Piñanelli es economista, fue presidente del Banco Central. Hay dos posibilidades: que el dólar suba y que el Banco Central trate de que no pase los 8, pero con una gran pérdida de reservas. ¿Qué es lo que puede pasar hoy a partir de esta comunicación? No, nada. Esta comunicación en el mercado no tiene ninguna incidencia. Usted sabe que las reservas netas, ¿en cuánto están? ¿En 17, 16? No, 26.000 millones. ¿Las netas? Sí. No. Yo ahora, en un rato, tengo acá, ahora lo voy a buscar. Sí, busque lo que quiera. Busco lo que quiera porque tengo un Está informe. hablando con una persona No, que por fue eso
8 años administró la Reserva del Banco Central. Yo sé lo que usted me va a decir. Piñanelli, es falso lo que dice Manuel. si me da no jodamos al país con esas cosas, porque si no se genera algo de una mentira. Las reservas, y yo no soy oficialista y soy bastante crítico de este gobierno, las reservas netas del Banco Central son 26.000 millones de dólares, así que por ese lado no hagan ningún ajuste, porque los economistas liberales se equivocan con eso. Ahora mire le que están haciendo un gran mal al país. Bueno, no ociosamente la cifra que circulaba era 8.40, que en la jerga lunfarda tiene que ver con los cafillos, ¿no? Es gente que explota gente. Pero bueno, Carlos Heller, en principio, Heller es de los que se niega a hablar de dólar blue y me alegro de esto. Habla de dólar ilegal directamente. Pero vamos a empezar por lo macro. Primero, ¿cómo ves estas medidas, Carlos? ¿Cómo inciden y qué pasa con estas reacciones y las especulaciones en cuestión? Bueno, a ver, varias cosas. Primero, a veces uno lee en la literatura, con los discursos políticos, golpe de mercado. Bueno, esto que acá vimos hace un ratito en el caso de la operación esta, donde el dólar está a 7.20 y de pronto una empresa multinacional va a un banco internacional, es decir, no es una operación de una cueva. Ahora vamos a hablar, en el próximo informe vamos a hablar específicamente de, bueno, de la maniobra de la Shell, pasar. La política cambiaria es una de las políticas que forman parte de las políticas que un gobierno lleva adelante. No se puede centrar todo en un solo aspecto. Es decir, este gobierno tiene una política cambiaria, tiene una política de sustitución de importaciones, tiene una política de fortalecimiento del mercado interno, tiene una política de generación de empleo, tiene una política de recuperación del rol del Estado fuerte, como ha sido con los FJP, con YPF, con el rol del Banco Central, aerolínea, etcétera, etcétera. En ese marco tiene la administración del tipo de cambio, que significa que a través de la potestad que tiene el Banco Central, va ajustando ese tipo de cambio, teniendo en cuenta o tratando de que ese tipo de cambio sea lo más competitivo posible para lo que tienen que exportar, lo menos agresivo posible respecto de las importaciones para que incida menos en el aumento de los precios internos, etcétera. Creo que por una serie de factores se podría decir que ese parámetro quedó tal vez un poco atrasado, sobre todo respecto de la competitividad de las economías regionales. Yo escucho mucho a los sectores de las provincias y demás, y creo que se quejaban con razón de que para ellos, en la relación costos internos, tipo de cambio, precio internacional, estaban en una situación en que se le hacía muy difícil. La misma historia de la Argentina, ¿no? Increíble, muy difícil exportar. Seguramente no le pasa lo mismo a los ojeros. Por eso uno podría tal vez, y habría que conocer en detalle cuáles son las razones, y por ahí Kicillof el domingo las puede explicar mejor que yo, por qué no hubo un desdoblamiento o por qué no una política de aumento de subsidios a las economías regionales, etcétera. Pero en realidad lo que se decidió es acelerar el proceso de devaluación tratando de corregir ese atraso relativo que había. Creo que eso, como se venía haciendo, 2 o 3 centavos diarios, es decir, acelerando el ritmo histórico, le hizo visualizar al equipo económico un problema, que al no tener fijado el horizonte hasta donde se podía llegar, los exportadores dejaron de liquidar las exportaciones y los importadores salieron a adelantar la cancelación de sus pagos. Con lo cual se genera una tensión, digamos, innecesaria sobre las reservas del Banco Central. Entonces creo que se tomó la decisión de dar un salto de una sola vez y poner un valor que, en mi idea, será un valor que se volverá a sostener. Es decir, no es que se saltó a 8 para después pasar a 9 o para después pasar a 9.50. Yo creo que ese valor del orden de los 8 pesos va a ser el valor de referencia que el Banco Central va a tener en su política de administración del tipo de cambio. Por eso el jefe de gabinete dice
creemos que se ha llegado a un valor de convergencia. ¿Cuál es ese valor de convergencia? Un valor que hace que las exportaciones argentinas sean competitivas. Y entiende que en cuanto a los precios internos, en realidad ya están influidos por la expectativa de la devaluación que iba a venir, que es lo que todos estos economistas que ahora critican han estado diciendo, que antes del acuerdo de precios las cosas ya habían aumentado por lo que iba a pasar. Por lo tanto, no tendría por qué tener mayor incidencia ese ajuste sobre los precios en función de la influencia de los insumos importados. Mi imaginario es que a partir del lunes, como ya pasó hoy, el Banco Central va a actuar, va a tratar de que el dólar se ubique en esa franja del orden de los 8 pesos y que eso hará que una vez que los operadores se convenzan de que efectivamente es así y que hay fortalezas como ya se ha demostrado en otras oportunidades a lo largo de estos 10 años, se comiencen a concretar las liquidaciones de los exportadores que ya han exportado, que quiero decir de paso que según la información que yo tengo, incluso hay exportadores que ya deberían haber liquidado y están incumpliendo los plazos legales para liquidar las exportaciones ya realizadas en la especulación de una mayor devaluación, pero tal vez también resulten un incentivo para que esos 10 o 11 millones de toneladas de soja que están guardados en silos bolsa finalmente dejen de ser una reserva de valor de los productores y se conviertan en divisas que pasen a enriquecer el cuadro de divisas que tiene el país. Para eso es necesario que esos productores se convenzan que ya no les conviene seguir financiándose tomando crédito en peso y pagando una tasa de interés del X%, el 20 y tanto o el 30%, en un dólar que ya durante un buen periodo va a hacer la plancha y no va a tener mayores variaciones. Eso es, creo, lo fundamental. A eso hay que agregarle la habilitación para volver a atesorar dólares, que a mí me parece que hay que ponerlo también en la expectativa, porque yo he visto el jueguito ya mediático y vamos todos a comprar dólares también, pero hay que ver exactamente lo que dijo el jefe de gabinete. Yo no tengo otra información que esa, pero él dijo, vamos a permitir que de acuerdo al flujo de ingresos declarados, legales de las personas, una porción de ese flujo pueda ser destinado a atesorar en dólares. Lo voy a decir más claro. Esto no quiere decir que el señor que tiene un plazo fijo de 100.000 pesos puede ir el lunes y decir quiero cambiar este plazo fijo de 100.000 pesos y comprar dólares por esto. Esto quiere decir que seguramente en el fin de semana saldrá alguna resolución de la AFIP o del Banco Central que dirá que en el sitio tal se puede entrar y de acuerdo a tales requisitos, si vos tenés un ingreso de X, el tanto por ciento de ese ingreso, si lo deseás, podés comprar dólares, como ahora lo podías hacer para viajar. Una cosa de ese tipo. Creo que lo que se va a agregar básicamente es el rubro atesoramiento a lo que hoy tenés posibilitado, por ejemplo, para viajar, para turismo. Me parece que por ahí viene la cosa y creo que habría que ubicarlo allí. Pero en el fondo, y termino, es parte de la batalla por llevar adelante una política cuyos ejes principales son la inclusión, la generación de empleo. Por eso, la medida que se anunció hace 48 horas, ¿no es cierto?, que es una medida, el plan Progresar, porque hay que poner todo en el marco de una política o de un modelo o de un proyecto. ¿Qué es ese elemento? Un paso más de justicia distributiva, pero también un elemento de dinamización del mercado interno, porque se va a estar volcando 10.000 millones de pesos, 1,5 millones de personas, 600 pesos por mes, más de 10.000 millones de pesos que van a ir totalmente al consumo, es decir, el gobierno sigue dando señales de política de justicia distributiva y de fortalecimiento de la demanda agregada a través de distintos estímulos como este.
Bien, recordemos, Carlos, además que hace no demasiado se discutía si el Banco Central debía estar integrado en la economía o no. ¿Te acordás que...? Bueno, ya de eso hablamos muchas veces. Desde luego, para los liberales, el Banco Central es la república del Banco Central. Claro, totalmente. La famosa independencia de los bancos centrales es uno de los ejes ideológicos del consenso de Washington, porque en realidad nadie es independiente. El asunto es de quién se depende. Si no dependés del gobierno elegido por la voluntad popular, dependés del Fondo Monetario, dependés de los grandes bancos que te imponen las reglas. Siempre de alguien se depende. No hay nadie absolutamente independiente y libre. Ciertamente. Federico Bernal, estaba pensando en la forma en que solés escribir, porque además Federico dirige el Observatorio para el Estudio de la Energía, la Tecnología y la Infraestructura para el Desarrollo. Yo creo que es interesante ver en esa perspectiva, en la perspectiva macro de la política, del modelo, cómo se inscribe esto y por qué las críticas y, bueno, a dónde apuntan esas críticas, ¿no? Sí, primero, a ver, una digresión al paso. Me llama la atención el parecido de Ismael Bermúdez con Jorge Altamira. Bueno, son hermanos. Sí, sí. Y digo esto como introducción porque hoy el Partido Obrero publicó un artículo que se llama, solo leo el título, llegó el Rodrigazo. Esta es la alternativa al socialismo y al mundo obrero, como le llaman ellos, o una Argentina obrera con sede en TN, ¿no? La lectura de la Corte Internacional es que esto es el Rodrigazo. El socialismo con sede en TN hace algo así como Lenin, como si Lenin hubiera tenido, para ser muy benévolo, Lenin hubiera tenido su salón de operaciones en el Palacio de Invierno. Creo que siempre hay que mencionar y no perder de vista al puño izquierdo del neoliberalismo en la Argentina y en América Latina. Eso por un lado. A mí me gustaría concentrarme con dos ejemplos en lo que manifestó el ministro de Economía en cuanto a que los que están, a quienes están operando, los que están detrás de todo este golpe de mercado, como decía Carlos, un golpe económico, parte del proyecto desestabilizador que comenzó fundamentalmente en 2008 con la crisis de la 125, el ministro lo señaló como los que nos quisieron hacer creer que el valor del peso en la década del 90, se refiere a la década del 90, era 1 a 1. Entonces, yo tengo dos ejemplos que de hecho lo sucede en un artículo que publicó en Tiempo Argentino. Primero, uno de estos personajes, de estos exponentes, operadores, punteros de mercado, que habría que, ya empezar a denunciar. Tengo el privilegio de estar acá con un legislador del campo nacional popular y sería bueno que, así como hace Carrió, que tanto la criticamos por reaccionaria, porque, bueno, por todo lo que ya sabemos, más su insanidad política, ¿no? Siempre claro. Me refiero a lo político, no la voy a hacer la gran Nelson Castro, pero la señora tiene el coraje de denunciar y es hora que nosotros también denunciemos. Denunciemos a estos vendepatria, a estos que fundieron el campo, como dijo el ministro, pero también fundieron al país. Entonces, acá tenemos a Daniel Artana, que hace pocos días escribió en ámbito financiero, lo que pasó en ámbito financiero escribe mucho también el socialismo de Altamira, y escribió el 14 de este mes. Hace casi 3 décadas, Fiel publicó un libro titulado como esta nota, El estatismo y el ajuste imprescindible. Luego de hacer un diagnóstico de cada área de políticas públicas, se incluyeron propuestas de reforma del Estado ambiciosas para la época, que incluían, entre otras, privatizaciones, reducción del gasto para lograr un equilibrio presupuestario, apertura de la economía y desregulación. Luego de algo más de una década de un populismo extremo, el gobierno que asuma a finales de 2015 enfrentará un desafío similar al de finales de la década del 80. Esto por un lado, y después, cortito, más abajo, casi al final, dice, mal que le pese al populista que llevan adentro casi todos los políticos argentinos, no hay escapatoria para reducir el peso del Estado en la economía. Reducir el peso del Estado en la economía porque ellos quieren volver a lo que fue esa década del 90, que fue una Argentina semicolonial o colonial, donde no se justifica un Estado, realmente no se justifica un Estado, en un país nacional, soberano, popular y con verdadera democracia, no como la que volvió en el 83, sino como la que volvió en el 2003. Y eso lo ligo con este libro, que en realidad se lo traje a Edgardo porque la vez pasada traje un libro de Dollarization de Federico Sturzenegger, donde proponía guías para dolarizar a la América Latina y la Argentina, y este es un libro de Dornbusch, que publicó en el 91. En inglés
leo traduciendo, la macroeconomía del populismo en América Latina. 1991. Acá escriben Sturzenegger. Hay un comentario de Guido Di Tella sobre el artículo de Sturzenegger. Roque Fernández, el presidente del Banco Central, creo que hasta el 96, me parece que fue, y después asumió como ministro de Economía. Bueno, y otros tantos patriotas de América Latina. Dornbusch, ¿quién fue? Aquel que propuso en el 2002 que la Argentina ceda el control de su economía y de sus finanzas a un grupo de notables extranjeros en Washington. Es decir, algo como que ceda la capital, Alfonsín Unporoto, que ceda la capital, ¿no? Que mude la capital del país a Washington directamente. Porque lo mismo, una colonia. En esa semicolonia tampoco se justifica tener la capital. Ya con esto cierro. Un aporte a eso. En esa época, Sturzenegger proponía privatizar el Banco de la Nación y privatizar la recaudación impositiva. Bueno, iba justamente a eso. Bueno, nombre coherente. Iba justamente a eso. Este señor propone, acá, CEL de Banco Nación. Claro. CEL de Banco Nación. Entonces es Dornbusch, este es el equipo de operadores de mercado que deben ser denunciados de una buena vez por haber estafado al pueblo argentino, por haber vendido la patria como la vendieron, la remataron, en realidad la regalaron en la década del 90, fundieron al campo, sí, fundieron al país, y estos son los personajes que están detrás, hoy por hoy, que se escudan de estos golpes de mercado, que además, y con esto cierro, tienen a un exponente, que yo no creo que sea casualidad, que Aranguren sea además el CEO de una empresa europea, colonialista, imperialista, y que además nos tiene invadidos y ocupados. La corona holandesa y británica. Exactamente. También. Más que una empresa multinacional, me gusta llamarlo, es una empresa anglo-holandesa. Monárquica. Es una empresa anglo-holandesa. Ciertamente. Iba a decir que en la suma de esas críticas también hay gente del ámbito parlamentario, como Alfonso Prat-Gay, ¿no es cierto?, que también salió a criticar esto, pero hablando directamente mal del ministro de Economía. Sandra Russo. Sí, yo me pensaba, bueno, evidentemente el gobierno este año está siendo atacado por diferentes frentes, ¿no? Venimos uno atrás del otro. ¿Y los otros años? Sí, pero... Sí, totalmente, es una continuidad y este año, claro. Me parece que la embestida, desde que empezó este mes, y desde diciembre, estos últimos 2 meses, es más fuerte, más descarada. Me parece que están con una cosa más descarada. Y pensaba, el gobierno está haciendo esto para defenderse, evidentemente. Pensaba, ayer hubo, no sé el número preciso de operativos en cuevas. 29 creo que fueron. 29 operativos. Pensaba también que eso debería continuar, no lo habíamos visto antes, no habíamos visto esa precisión o esa insistencia, ese objetivo claro de intervenir, allanar y ver qué pasa en esas cuevas. La otra vez, antes de que empezara todo esto, Orlando decía, bueno, pero si estamos hablando de dólar negro y hay tipos en la calle Florida que te dicen cambio, ¿cómo es posible? Sí, con un policía al lado. Claro, lo que está fuera de ahí es un delito. En realidad los periodistas hablan de dólar blue. Claro, hay que empezar por ahí. Claro. Sí, claro. Entonces, hay que empezar por ahí. Claro, dólar parece blue, que hay que pasar todo en limpio, ¿no? Y que hay que tomar esto como lo que vos decías, como un intento de desestabilización, como un intento de golpe de mercado, y a los agentes de ese golpe de mercado hay que caerles con los instrumentos que tenga la ley. Además, una cosita, si me permitís, cuando yo leía lo de Fiel, lo de Artana, que ya están anunciando que van a barrer con todo lo hecho, con las grandes conquistas, los grandes avances producidos del 2013 a esta parte, eso no son medidas ortodoxas, eso son medidas contrarrevolucionarias, o sea, son medidas revolucionarias para el neoliberalismo. Por lo tanto, yo creo que, sobre todo en el caso de las cerealeras, donde estamos hablando de, ahora están especulando con cerca de 6.000 millones de dólares, fue la cifra que dio el ministro hoy, que además hunde sus raíces la renta agraria en la cuestión nacional y resuelta en la Argentina. La renta agraria es la renta estratégica, tanto para que las semicolonias prospere y se profundice, como para que un modelo nacional popular haga lo mismo, haga lo propio. Lo que pasa es que la lucha pasa por ahí. Entonces yo creo que, es mi humilde opinión, creo que en el caso de la renta agraria y de las cerealeras, con medidas heterodoxas ya no alcanza. Entonces, como decía el gran Leopoldo Marechal, del laberinto se sale por arriba. Justamente. Las medidas heterodoxas o las medidas ortodoxas son las que
el neoliberalismo nos está diciendo que apliquemos nosotros, pero ellos son contrarrevolucionarios, son revolucionarios para el neoliberalismo, pero que nosotros tenemos que ser también revolucionarios. Creo que tanto lo que dice Bernal como Heller tiene que ver con que esto es una especie de cuestión abarcadora de todo el modelo. Me gustaría saber, esos que dicen que hay cosas que están bien, que son las que van a dejar, y cosas que están mal. Hablo de Sergio Massa, concretamente. ¿Qué opinarán de todo esto? Solo si es muy breve, querido Dante Palma, lo escucho. Yo siempre soy breve, pero yo creo que da la sensación de que en este momento, a partir de la asunción de Kicillof y corrigiendo algunos errores en materia económica, dos son los que creo que señalaba Carlos, ¿no? La cuestión de, por un lado, el reconocimiento de finalmente un cierto atraso cambiario. Nobleza obliga, esa era una crítica liberal, ¿sí? y que muchas veces acá hemos discutido eso. Sí, y me parece que en este caso el gobierno ha reconocido eso con esta acción. Después otra cuestión es que finalmente la lógica de la devaluación a cuentagotas generaba lo que planteaba bien él, eso no servía. Y después, digamos, yo agregaría, me parece que también la cuestión del dólar ilegal era algo que no se tomó en cuenta, digamos, que finalmente fue muy efectiva la gran operación mediática, instaló ese dólar ilegal como referencia, destruyó el mercado inmobiliario, como habíamos charlado la otra vez, entre otras cosas, y eso el gobierno no lo pudo tomar en cuenta. Y yo agregaría una cuarta cuestión, que me parece que es la que va a venir ahora en febrero, que es la modificación del índice del INDEC. Me parece que con esas correcciones lo que viene puede ser mejor. No va a ser suficiente para algunos, me parece. No, Vamos a ir al segundo informe de 678, que tiene que ver con esta cuestión del dólar y la maniobra de Shell, que se fue a la misma. Digo, de algún pariente en todo caso. Vamos al informe 678 y seguimos discutiendo con Carlos Heller y Federico Bernal. El dólar y la maniobra de Shell. Ayer se reveló una operación que Shell que marca cómo funciona esto. El mercado había arrancado en 7 pesos con 15, estoy hablando del mercado mayorista, el mercado interbancario que se le llama. Había empezado a subir paulatinamente durante la mañana, hacia el mediodía había llegado a 7.30, 7.35 y aparece en las pantallas del sistema integrado que tienen los bancos una oferta de compra de dólares que la pone el HSBC y dice, tengo un comprador por 3,5 millones de dólares que paga 8 pesos con 40. Es decir, cuando el mercado estaba a 7.30, dice, tengo un comprador que paga 8 pesos con 40. Que haya un valor en el mercado y haya alguien que ofrezca pagar más de lo que pide el mercado, es rara, ¿no? Es rara la operación. ¿Por qué el HSBC, ante una operación tan atractiva como alguien que paga 8 pesos con 40, en vez de venderle ellos de sus propios dólares, la sacó al mercado? Obviamente la operación era extrañísima desde todo punto de vista. Después de esta se hicieron 2 operaciones más inmediatamente por el mismo valor. Esto fue el Citibank y el banco francés. ¿Cuál es el objetivo de esto? El objetivo era decir, si el dólar está a 7.30, lo acelero y lo pongo a 8.40. Pago un sobreprecio por esto, que es lo que hizo Shell, pero marco el precio del mercado. Es decir, esto se dice, ¿qué hicieron con eso? Marcaron precio. Obviamente, cuando descubren esta operación, esta extraña operación que se salía totalmente de cómo estaba funcionando el mercado, el Banco Central pide al HSBC, que es el que pone la operación en pantalla, y dice, infórmeme de qué se trata esta operación. Es una compra de dólares de 3,5 millones de dólares por parte de la empresa Shell. ¿Y por qué ese precio? Porque el comprador me pidió que pusiéramos ese precio en pantalla. El comprador. O sea que Shell es el que impone el precio en pantalla. Lo que no explicó el HSBC porque no se lo vendieron ellos, salvo que Shell le haya impuesto al HSBC que esa compra se hiciera a través de pantalla, a través del mercado abierto y no directamente con la misma empresa. Rarísima la operación, lo único que queda en claro es que acá hubo una maniobra de absoluto interés para tratar de marcar un precio. La cifra que compró Aranguren, ¿pueden mover el amperímetro? No, bueno, lo que pasa es que estos mercados, como son mercados sumamente maleables, digamos seriamente las cosas, son mercados sometidos a procesos de especulación. Y en eso, cuando se marca un precio alto y se hace público, como depende mucho de las expectativas también, puede ser que se piense que está a ese nivel. En el diario Tiempo Argentino de hoy, Aranguren, el representante de Shell en la Argentina, es un general apasionado del libre mercado y jamás ha compartido la política económica del gobierno, que propugnan una mayor intervención del Estado. Se puede dar batalla a la política del apriete en la medida de que todos podamos cumplir religiosamente con nuestras obligaciones y hacer respetar puntillosamente nuestros derechos
el destino estará solamente en nuestras manos. En 2006, el Ejecutivo sancionó a Shell por primera vez con la ley de abastecimiento, cuando le impuso a la petrolera anglo-holandesa 23 multas de 1 millón de pesos, el máximo previsto, por desabastecer al mercado en octubre y noviembre de ese año. En ese momento no había retenciones para la exportación en la Argentina, por lo tanto, el margen que podía hacer una empresa petrolera era mayor exportando que vendiendo en el mercado interno. O sea, ese año terminamos con una ganancia de 57 millones de dólares. Sus pares lo votaron como CEO del año en el premio que entrega el diario El Cronista, y la revista Fortuna le dio en 2011 el galardón a la mejor empresa petrolera. Una adivinanza. ¿De qué lado se puso el grupo Clarín? ¿De los intereses de la mayoría de los argentinos o de la multinacional anglo-holandesa? En el diario Clarín de hoy, el gobierno operó para culpar a un empresario. Y acusando al presidente de la compañía Shell de ser el culpable de lo que pasaba ayer. Una cosa. Bárbaro. Una cosa. Bárbaro. Desde el gobierno se intentó responsabilizar a un empresario por la suba del dólar. Por favor, a los funcionarios. Shell es una empresa multinacional a nivel mundial, pero está en la Argentina. Y Shell es petrolera, invierte en la Argentina. En ese momento no había retenciones para la exportación en la Argentina, por lo tanto, el margen que podía hacer una empresa petrolera era mayor exportando que vendiendo en el mercado interno. O sea, ese año terminamos con una ganancia de 57 millones de dólares. Y Shell es petrolera, invierte en la Argentina. Déjense de inventar historias. Ayer se acusó de toda esta corrida de ayer a la gente de Shell por haber comprado. Hubo una desmentida de parte de Shell, pero desmentida por llamarla de una forma, de Juan José Aranguren, el presidente de Shell. En diálogo telefónico con Clarín, Aranguren desmintió anoche terminantemente la acusación. Teníamos que pagar importaciones por $3.561.000 y girar 1 millón en dividendos a la casa matriz, aprobados por el Banco Central de la República Argentina. A su vez, Shell ingresó divisas por sus exportaciones por $3 millones. La diferencia, $1.561.000, fueron comprados a 8 pesos con 70 por el HSBC, el único banco con el que opera Shell. Lo que no explica por qué ese valor cuando el mercado estaba cotizando 1 peso o poco más de 1 peso más abajo. Es decir, ¿por qué pagó un sobreprecio de prácticamente algo así como 4 millones de pesos por la operación? Realmente muy gravosa para la empresa. Si yo fuera accionista de Shell estaría preocupado por este tipo de directivos que hacen este tipo de operaciones pagando más caro lo que en ese momento todo el mundo sabe que vale más barato. Hay maniobras, hay muchas maniobras y muchísima presión sobre el gobierno para que acelerar esta devaluación. La indignación de los voceros de Radio Buitre realmente produce una mezcla, a mí produce una mezcla de pudor y repugnancia más o menos equiparable. Carlos Heller, bueno, se explica esto que ayer causaba tanto estupor, no entiendo la desmentida muy bien. ¿Qué pasa con estos empresarios que están trabajando? Esto es una maniobra descarada, ¿no? Sí, ahora, yo digo que no tiene que llamar la atención, porque hay un tema que es de fondo y que tiene que ver con, digamos, la colisión de intereses entre lo público no solo lo estatal, lo público, lo que es de todos, y lo privado, lo que es de algunos. Este señor dice una cosa que es cierta, desde su lógica. El objeto de Shell es ganar la mayor cantidad de plata posible. Claro. Entonces, si le conviene exportar, porque es más negocio exportar, exporta, aunque deje sin este producto a la Argentina, porque vende donde mayor rentabilidad puede obtener. Acá hay que entender que el tema del objeto social es una cuestión fundamental. El objeto social de Shell es ganar la mayor cantidad de plata posible. Pero desde ese punto de vista, Carlos, ¿por qué pierde 4 millones de pesos comprando un dólar? No, ahora vamos. Pero déjame explicar primero una cosa que yo creo que es más de fondo. Cuando se aprueba la ley de reestatización de YPF, yo dije siempre que lo más importante que tenía esa ley era el artículo primero, al que se le ha dado poca importancia. El artículo primero dice: declárase de interés público todo lo vinculado a la exploración, explotación, comercialización, etcétera, de hidrocarburos en la Argentina. Es decir, que no alcanza solo
al papel de la empresa YPF, sino al comportamiento que tienen que tener el conjunto de las empresas. Está diciendo, el Estado Nacional ha dicho, la producción de hidrocarburos en la Argentina es un tema estratégico y esencial para los intereses del conjunto de la sociedad. Y por lo tanto, las empresas que vienen a operar deben hacerlo respetando las reglas que hacen ese interés público. Que eso no existía en aquel momento cuando él dice que mandó los 50 y tantos millones de dólares, pero sí existe ahora. Y en este caso, acá nadie le va a poder encontrar una lógica empresaria a que pagué 8.70 lo que valía 7.20, salvo que yo esté en una operación en la que desde el poder que tengo, de la marca que represento, estoy queriendo contribuir a establecer un nuevo parámetro que va a influir en el conjunto de la economía. Y mi utilidad no viene de esta operación, viene de lo que va a pasar en el conjunto de la economía. Y ahí es donde seguramente estará la justificación empresaria de haber hecho esto. Por eso digo, cuando dice golpe de mercado, ¿qué es un golpe de mercado? Actuar de una manera que no es, digamos, lógica, que no responde a la lógica de las transacciones, para generar un evento, un hecho que termine beneficiando a algunos en perjuicio de otros. Claro. Ese dólar a 8.70 que se estaba marcando tiende a inducir el comportamiento del conjunto de la economía. ¿Cuáles son todos los intereses que hay detrás de que ese dólar se fije en 8.70? Son los que dan la respuesta de por qué se hizo esa operación. Claro. No puede haber otra. Faltaría un detalle en el análisis. El HSBC también es inglés. Claro. Digo, ¿no? Para ponerlo en la bolsa de esto. Porque él dijo, es el único banco con el que operamos. Con el que Shell opera, claro. Ahora además, creo que ayer hablamos, antes de ayer, de lo que es la cumbre de Davos. Ayer hablábamos del informe de Oxfam, donde hay 85 tipos que tienen la misma guita que 3.750 millones. Digo, pero vamos a ir al fondo, del pozo, con Federico Bernal. Sí, no, la verdad que la pregunta es ¿qué hacemos con Shell? Ya sabemos lo que hizo. No vamos a convencer al neoliberalismo, ni a Longobardi, ni a Clarín, de lo contrario. Entonces, ¿qué debe hacer el pueblo argentino, el gobierno nacional con Shell? Porque no es la primera vez que operan contra el modelo vigente del 2013 esta parte. O sea, Néstor en 2005 convocó un boicot. A ver, en la década del 90 Shell perdió 5 puntos porcentuales, y eso que tenían los precios de las naftas al precio internacional. Todo lo que le pedían al gobierno, a la administración colonial de entonces, se los otorgaban, y así todo perdieron 5 puntos porcentuales. En la última década, ¿la situación de Shell mejoró? No, para nada. Claro. Lo de ayer fue gravísimo de Shell, y creo que debería ser, por lo menos, ser considerado persona no grata y expulsado de la República Argentina, porque es un señor que le hace muy mal a la República Argentina y al pueblo argentino. Lo más grave de Shell en realidad es lo que viene realizando del 2013 a esta parte, en cuanto a la especulación de la extorsión, por eso el boicot de Néstor Kirchner en el 2005, porque Shell viene... Shell tiene una refinería, que es Dock Sud. Sí. La capacidad de la refinería de Dock Sud en 2003 era del 74%, que uno puede entenderlo en 2003, porque estábamos recién saliendo del desastre, del abismo en el que nos habían metido. Ahora, el pico de la refinería, de la capacidad instalada, fue de 86% en 2007, y ahora está en 83%. Eso, digamos, ¿por qué? ¿Por qué mantienen a ese nivel la capacidad instalada de la refinería de Dock Sud, siendo Shell el segundo casi actor en lo que es el mercado del downstream, el combustible, gasoil? Claro, Bueno, ¿por qué? Porque le conviene importar, porque le conviene extorsionar, porque no ha invertido un solo centavo, no ha puesto un solo tornillo en modernizar, en actualizar esa refinería que tiene desde 1920 por lo menos. Sí, claro. Entonces, Piñanelli lamentablemente se equivoca, pero Shell no invierte absolutamente nada, sino que interviene en política. Ahí sí, el término intervenir, no. El Estado que interviene, intervenir como un calificativo peyorativo, algo que se mete por la ventana, no. Sí. Ahí sí Shell interviene en política
interna, donde no debería estar, interviene en economía, ahora con lo que intentó hacer ayer, interviene también en la política económica y en la economía del pueblo argentino, en el bolsillo de la ciudadanía, cuando deja la capacidad instalada de la refinería del 80 y pico % y cuando del 2013 a esta parte viene importando en gasoil cerca de 1.000 millones de dólares, 971 millones de dólares. Shell importa, pudiéndolo refinar internamente, el gasoil, que además es fundamental al campo. Creo que Bernal termina de responder la pregunta de Sandra en el sentido que la inversión que ha hecho Shell tiene que ver con colaborar en este clima de desestabilización brutal. Digo una cosa para los dos antes de darle paso a mis compañeros, que es, hoy se hizo hincapié en muchos medios, pero demasiado insistentemente, en la forma en que estas medidas repercutían en los más pobres, en la gente con menos plata. ¿Qué pasa con eso? Heller y Bernal, ¿no? A ver, yo lo dije creo antes, pero a ver si lo podemos decir un poquito más amplio. La devaluación siempre tiene una incidencia en los precios internos porque lo que se importa son insumos que van a ir a formar parte de los procesos productivos o directamente como producto final. Lo que yo digo es que de verdad en este caso el gobierno, el Ministerio de Economía, tiene que hacer un riguroso seguimiento en la política, sobre todo de precios cuidados, para que los empresarios expliquen la verdadera incidencia que tiene, porque me da la impresión que esos aumentos ya fueron incurridos sobre la base de la expectativa devaluatoria, y con una expectativa devaluatoria incluso mucho más allá de 8. Sí, claro. Mucho más allá de 8. Con esas inducciones de 8,70 y con otra serie de cosas. Y por lo tanto, tendrán que explicar. El sistema que se ha acordado es un sistema de revisión trimestral, donde en la cadena de valor, los distintos integrantes de la cadena de valor tienen derecho, y está bien, a decir, mire, me varió este costo, yo no lo puedo absorber o en tal proporción lo tengo que trasladar. Habrá que ver. Es decir, el tomate no tendría que aumentar por esto, por ejemplo, para tomar el tomate tan mentado. Pero probablemente alguna cuestión que lleva insumos importados, alguien puede decir, mire, nosotros tenemos un 25% de incidencia de los insumos importados. Para ojo, eso no quiere decir entonces que el precio sube el 25%. Claro. El 25%, entonces si hay una variación del tipo de cambio de X, ¿cuánto es lo que influye en el precio final del producto? ¿Y cuánto ya influyó? ¿Cuánto vale ese producto hoy? Más que lo que valía hace 60 o 90 días. Entonces, habrá que verlo con mucho cuidado para ver cómo se hace para evitar que esta corrección del tipo de cambio, para seguir en el marco de una política de administración del tipo de cambio, termina perjudicando a los que menos tienen. Quería esta respuesta, Heller, porque insistían, aquellos mismos que han fogoneado justamente otro modelo, insistían diciendo que el lunes se van a subir los precios. Está muy bien esta aclaración. Federico. Sí, simplemente decir que Aranguren creo que es el empresario que enseña el camino al neoliberalismo. Y este es el título textual de El Cronista, 8/11/2013. Aranguren, el empresario que enseña el camino, el titular de Shell, se convirtió en un símbolo personal de la resistencia frente a un gobierno que hizo de las presiones a los empresarios un método de construcción política. Entonces, esto es Aranguren. ¿De cuándo es la nota de Federico? 8/11/2013. Genial. Esto es Aranguren. Entonces, lo que habría que hacer, yo creo que es emular a Churchill. Emular. Se murió un día como hoy, digo. ¿Ah, sí? Bueno, rendamos tributo a Churchill, que quiso estatizar Shell, no pudo. Emulemos a Churchill. Sí, señor. Julio, sí, Carlos. Hay que hacer un esfuerzo bárbaro para emular a Churchill. Sí, no me dan los pulmones. Yo digo, no, por eso aclaro específicamente en esta cuestión, ¿no? Pero está bien, porque en eso siempre repetimos, del mismo modo que a Rockefeller alguna vez el gobierno del primer Rubel le paró el carro, ni siquiera el capital del capitalismo. Yo creo que lo que hay que convencerse es que hay que avanzar en las políticas de regulación estatal. Hoy yo creo que Bernal decía bien, con el tema del campo, está la famosa experiencia de las juntas reguladoras, es decir, que
protejan a los pequeños productores, que le den un precio sostén, que eviten las maniobras especulativas. Creo que son cosas, son instrumentos de gobierno que han mostrado su eficacia en otros tiempos y creo que habría que avanzar. Así como se avanzó en la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, devolviéndole potestades que se le había sacado y que había tenido, creo que volver a pensar en cosas, instrumentos como la Junta Reguladora. Emulemos a la década infame, ¿no? Que la crearon ellos, claro, la Junta Reguladora. Pero, y por eso yo empecé, cuando hablaba del tema Shell, diciendo la ley que abre el camino a la restitución del YPF, lo primero que dice es declárase de interés público todo lo vinculado. Entonces creo que eso es lo que tenemos que hacer, por la vía de lo legal, por la vía de los instrumentos públicos, seguir avanzando en el camino de la construcción de escenarios con regulaciones que hagan a la defensa del interés del conjunto de la sociedad frente a los intereses particulares de las empresas, cuyo objetivo asumido, declarado absolutamente es obtener la máxima rentabilidad posible. Y si a eso no le pones regulaciones, terminan los 85 versus los 3.500. Eso es así, termina una cosita, ¿no? que digamos, en relación a lo que decía antes de las políticas ortodoxas, contrarrevolucionarias y las políticas heterodoxas. Hay que echar mano, lo decía recién Carlos, que me parece muy importante, de la regulación del Estado regulando, del Estado empresario. Tenemos YPF, hemos conseguido, hemos recuperado YPF, hoy tenemos más del 50% del control del mercado de los combustibles. Bueno, se puede utilizar YPF para otras cosas, por ejemplo en el tema agrario. YPF, cuando se recuperó Profértil. Profértil es la empresa líder en la producción de fertilizantes. Tenemos los biocombustibles, que es un insumo muy importante para el campo, en realidad para el país. Tenemos el gasoil, que también es un insumo fundamental para el sector agrario. Tenemos los fertilizantes. Entonces, ¿por qué no YPF de alguna manera con eso arme un paquete y lo venda a cambio de, por ejemplo, cosecha a los pequeños y menos productores? ¿Por qué YPF con las 1.500 estaciones de servicio que tiene, por qué no se transforman en vez de los full YPF que venden las mismas cosas que vende Shell y que venden eso, ¿no? La bananita Dolca y esas cosas? ¿Por qué no se transforman esos lugares en puntos de venta de productos, de alimentos y bebidas a precios sociales? Es echar mano a las empresas del Estado y crear, o sea, tan fuerte como van ellos, la reacción cuando se hace del poder, que utiliza todo el imperialismo de afuera, todas las empresas que tienen adentro para, como están haciendo ahora, para ir contra un gobierno nacional popular. Crean una subsecretaría de privatizaciones, bueno. Quiero decir que, como me ha pasado varias veces en esta década, hoy es uno de esos días en que uno empieza a entender cosas que vienen desde aquella época en que la gente gritaba, el pueblo quiere saber de qué se trata. Para completar estas cosas, el domingo viene Kicillof. Y ahora nosotros nos vamos al primer corte, el 678. Dejaremos de ser dos amantes tú y yo. Siempre te llevo guardada muy cerca del corazón. Aunque digan que aquí no podemos hacer. Seguimos en 678, estamos con Carlos Heller y con Federico Bernal. Sabemos que es mejor que revolver es comprender y por eso está este programa tan exegético de hoy. Les recordamos que el domingo va a estar Axel Kicillof, el ministro de Economía de la Nación, y les decimos además que seguimos con esta especie de militancia en el cuidado de los precios de 678. El relevamiento al que vamos a ir ahora se hizo entre ayer y hoy, así que está fresquito. Vamos al informe. 678 y un servicio a la comunidad. El relevamiento de precios de cada día.
Entre ayer y hoy, 678 continuó con su habitual recorrida para mostrar cómo funciona el acuerdo de precios. Seguimos relevando los mismos 12 productos que ayer, recordemos que elegidos al azar, pero en otras dos sucursales de cadenas de supermercados ubicados en el barrio de Barracas, el Josimar de Montes de Oca y La Madrid, y por otro lado el Plaza Bea de Herrera al 800. Repasemos cuáles son los 12 productos que, seleccionados por sorteo, relevamos. Estos son los 12 productos que relevamos hoy. Jugos en polvo Ser, 1 peso con 60. Galletitas Vocación sin relleno, 465 gramos, 13 pesos con 40. Cerveza Quilmes bajo cero de 1 litro, 9 pesos con 90. Vinagre Menollo de 500, 6 con 70. Dulce de leche entero clásico La Serenísima, 400 gramos, 12 pesos con 10. Papel higienol, hoja simple, 50 metros, 12,74. Pan Miñón por kilo, 18 pesos con 70. Jabón en pan Zorro de 150 gramos, 4 pesos con 20. Atún al natural, la campañola de 170 gramos, 20 pesos con 50. Zanahoria sin marca por kilo, 6 pesos con 45. Pan Lactal blanco, rodajas finas de 380 gramos, 14 pesos con 50. Leche nido en polvo entera, paquete de 400 gramos, 29 pesos con 90. Ahora sí, veamos el monitoreo de precios de cada día. Nos fuimos a Barracas, a la sucursal de Josimar en Montes de Oca y Araos de La Madrid. Veamos los precios de los productos. Jugos en polvo Ser de 1 peso con 60, sí, está en precio cuidado. Galletitas Vocación sin relleno, 465 gramos, tiene que estar a 13,40, no está. Cerveza Quilmes bajo cero de 1 litro, sí, está en precio acordado. Vinagre Menollo de medio litro, acá está en precio acordado. Dulce de leche entero clásico, La Serenísima, 400 gramos, tiene que estar 12,10, sí, está en precio acordado. Papel higienol, hoja simple, 50 metros, 4 rolls, tiene que estar 12,74, sí, está en precio acordado, pero no tiene cartel que lo indique. Pan Miñón sin marca por kilo tiene que estar 18,70. No hay. Pero acá hay baguette que está a 18,50, más barata. Jabón en pan Zorro, 150 gramos, tiene que estar a 4,20. No está. A ver, acá hay un pack que tiene 2 unidades. Bueno, vamos a comprarla y a verificar cuánto está. Este es el ticket y sí, está a precio cuidado. Atún al natural, la campañola, 170 gramos, no. Tiene que estar 20,50. No está. La zanahoria por kilo, a 6,45. Sí, a precio cuidado. Pan Lactal de 380 gramos, tiene que estar a 14,50. A ver, acá está, pero no tiene precio. Vamos a comprarlo. Acá está el ticket. A ver, 14,50. Sí, está a precio cuidado. Leche en polvo nido por 400 gramos. Sí, está a precio acordado. Ahora vayamos al Plaza Bea de Herrera al 803 en Barracas. Comenzamos. Jugos en polvo Ser, tiene que estar 1,60. Sí, en precio acordado. Galletita Vocación sin relleno, 465 gramos. No hay. Cerveza Quilmes de 1 litro bajo cero, sí, está en precio cuidado. Vinagre Menollo de medio litro, también sí, está en precio cuidado. Dulce de leche entero clásico, La Serenísima de 400, tiene que estar 12,10 y está en precio cuidado. Papel higienol, hoja simple de 50 metros, 12,74, no está en góndola ni hay precio cuidado. Pan Miñón por kilo, tiene que estar 18,70. A ver, bueno, hay pan francés a 18,70 el kilo, está bien. Jabón Zorro de 150 gramos, tiene que estar a 4,20. No hay. A ver, acá hay un pack de 2, igual al de Josimar, pero sin precio. Bueno, vamos a comprarlo y a ver el ticket. Aquí está el ticket, a ver, figura 6,95. No está a precio cuidado. Qué raro, si en Josimar el mismo producto estaba a precio más barato. Atún al natural, la campañola de 170 gramos,
20,50 tiene que estar... No hay. Zanahoria por kilo, 6,45. A ver, acá... Sí, precio acordado. Leche en polvo nido por 400 gramos tiene que estar a 29,90. A ver, sí, acá está el producto, pero no tiene precio. A ver, vamos a comprarlo. Ahí está el ticket y figura a 29,90. Sí, está a precio cuidado. El pan lactal de 380 gramos tiene que estar a 14,50. Sí, acá está el precio, pero sin cartel que indique el acuerdo y no hay stock. Estas son las conclusiones para el consumidor. En el supermercado Josimar de Montes de Oca y La Madrid, en el barrio de Barracas, el cumplimiento del acuerdo es del 75%. Es decir, se cumple el acuerdo en 9 de 12 productos. En el Plaza Bea de Barracas, Herrera al 800, se observa un 58,3% de cumplimiento del acuerdo. Es decir, que están a precio acordado 7 de 12 productos. Una particularidad para destacar. El jabón Zorro en pan de 150 gramos que se vende por unidad y tiene que estar a 4 pesos con 20, en ambos supermercados solo había un pack que contenía 2 unidades. Lo curioso es que ese mismo producto en el Josimar de Montes de Oca y La Madrid estaba a precio cuidado y en el Plaza Bea de Herrera al 800 no estaba y figuraba a 6 pesos con 95. Repasemos entonces la tabla de posiciones semanal de supermercados relevados por 678. Primero, Disco de Palermo, Paraguay y Armenia, con un 100% de precios acordados. Segundo, Jumbo de Paternal, ubicado en Juan B. Justo al 4700, con un 83% de precios acordados. Tercero, Josimar de Barracas, Montes de Oca y La Madrid, con un cumplimiento del 75% de los casos. Cuarto, Coto de Boedo, Castro Barros y Rivadavia, 67% de los casos. Y quinto, comparten este puesto el Walmart de Saavedra del Shopping Dot, el Carrefour de Caballito de Donato Álvarez al 1300, el Changomás de Mataderos ubicado en Miraya y Eva Perón y el Plaza Bea de Barracas en Herrera al 800 con el 58,3% de cumplimiento. Vamos a aclarar, para que no haya confusiones ni esquizofrenia alguna, que en el caso del segundo puesto, en el caso del supermercado Jumbo, lo correcto es lo que decía la ficha que aparecía impresa y no lo que decía la locución. Es el 92%, ahí pisándole los talones al disco donde compra alguno de nuestros integrantes aquí del equipo, al disco de Armenia y... Paraguay, bien. Carlos Heller. ¿Qué? ¿Qué quieres llevar con estos precios? ¿Comprás jabón Zorro? ¿Dónde comprás? Heller nos advirtió lo del Zorro, justamente, lo de los packs. En primer lugar, me parece bárbaro el seguimiento, porque si hablamos de precios cuidados, esta es una buena manera de cuidar los precios, es decir, y por este medio poner en evidencia los niveles de cumplimiento. Me da la impresión que por algunos de los casos que vimos, hay problemas del abastecedor. Del distribuidor. Del distribuidor, claro. Porque se repiten algunas situaciones. Por ejemplo, el pack de 2 es un caso típico. En realidad, respecto al pack de 2, habría que decir que en la práctica de los supermercados, cuando se llevaba 2, la segunda venía con descuento. Claro. Es decir, que cuando te obligan a llevar 2 y te la están poniendo al precio cuidado, en realidad te están cobrando un poquito de más. Ajá, me parece bien, que claro. Tendría que existir eso, porque forma parte de todas esas técnicas o prácticas que ya vimos en otros procesos de control de precios o de seguimiento de precios, de disminuir la cantidad, agregarle la vitamina no sé cuánto y por lo tanto salir. Me parece que es muy importante que esto que hace 678 se convierta en una práctica ciudadana y que los ciudadanos y ciudadanas que van a los lugares de compra, cuando ven que no se cumple, lo hagan saber a las autoridades, porque el otro día decía la presidenta en el acto donde anunció este nuevo beneficio para los chicos Progresar, dijo en un momento: yo sola no puedo. Y esto yo lo ampliaría, el gobierno solo no puede.
Es decir, las políticas públicas requieren de participación ciudadana. Y no hay que aceptar esta idea de que eso es botonear o que yo no soy vigilante. Se trata simplemente de exigir que se cumpla lo que se acordó. Porque acá estamos hablando ni siquiera de una política de precios impuesta, estamos hablando de un acuerdo de precios. Acá hubo una negociación entre los supermercadistas, las cadenas de valor, es decir, las distintas etapas de la cadena de valor y el Estado, y se acordó, por eso no están todos los productos, hay una cantidad de productos y se dijo, todos estos productos se van a vender durante un año en estas condiciones. Y además se dijo, cada 3 meses vamos a revisar y se podrán modificar aquellas cosas que estén justificadas. Esto va a tener éxito si se convierte en patrimonio del conjunto de la ciudadanía. Ciertamente. Federico Bernal, muy rápido, estamos muy impresionados. Como dijo Carlos, la presidenta dijo, yo sola no puedo, y creo que eso hay que actuar, es hora de que el pueblo argentino realmente actúe, recupere las calles. También la presidenta en sus discursos permanentemente está hablando de la importancia de la historia, se refiere a la historia, o sea, sin conciencia histórica no hay conciencia nacional. Y la presidenta también en sus discursos ahora habla de América Latina, de la importancia de la patria grande. Está viajando, de hecho, a la cumbre. Exactamente. Entonces, yo creo que eso también es fundamental, que el pueblo argentino... porque eso, a ver, se aplica a todas las medidas. Se aplica a una supuesta medida o sanción hacia Shell, la unidad de la patria grande para contrarrestar a esas empresas realmente imperialistas, los golpes de mercado, las luchas contra la oligarquía y el sector reaccionario en Argentina. Se resuelve como lo hicieron nuestros grandes libertadores, se resuelve con la unidad de todas las fuerzas revolucionarias, nacionales y populares de América Latina. Entonces yo creo que... no nos tenemos que quedar solos en esta lucha, no tenemos que darnos la vuelta y tenemos que rendir honor y tributo a lo que fue el primer presidente de la patria grande, Néstor Kirchner, y lo que él hizo en el ALCA. Clarísimo, Federico Bernal. Carlos.